Hey, ¿qué tal? Les habla su amigo Magofit y bienvenidos nuevamente a otra cápsula informativa. Hoy vamos a hablar sobre el comunicado que arrojó esta semana la Organización Mundial de la Salud sobre la carne, así que no te despegues. Para los que aún no lo saben, la Organización Mundial de la Salud ha arrojado un comunicado diciendo que la carne es cancerígena. Entonces, quiero que vean primero el video, quiero que vean el comunicado y después le daré mi punto de vista. Vivimos en una época donde cada vez la gente le tiene más miedo a comer, le tiene más miedo a los alimentos. Un día no sabrán qué comer, porque el spray pan hablan de que es cancerígeno. El amarillo número 40, que lo traen muchas avenas, también es cancerígeno. Y es cierto, la Organización Mundial de la Salud tiene que clasificar sus alimentos a través de si es más riesgoso o no para la salud de las personas. Esta semana el alimento es la carne. La carne siempre se ha considerado cancerígena. La célula cancerígena, valga la redundancia, que tiene la res es muy grande y al unirse con la nuestra va creciendo poco a poco. Sin embargo, un producto por sí solo no te va a causar cáncer, sino ya desde hace muchos años que todo el mundo consume mucha más carne que pechuga de pollo, mucha más carne que pescado, ya todas esas personas tuvieran cáncer. Nos preocupamos porque la carne está entre los cancerígenos y no nos preocupamos porque el tabaco mata más gente por cáncer. Entonces hay que usar acá arriba. No es eliminar por completo la carne, hay que controlarlo, hay que hacer un balance. Recuerden que se los he dicho en videos anteriores, todo se basa en el balance. Todo en exceso es malo. Entonces, la carne 3 veces por semana, no hay ningún problema. La carne de cerdo es muy magra. Algo muy importante que me causó curiosidad del doctor Guillermo Navarrete es que él comentó algo que es muy cierto. Primero nos basamos en todo lo científico, pero a veces apartamos también el razonamiento lógico. Si el sol también está entre lo cancerígeno, pero no por eso no vamos a salir. Ese es uno de los grandes ejemplos que ustedes tienen que analizar. No es vivir obsesionados por los alimentos orgánicos, los alimentos, porque si no van a vivir, todo les va a salir hasta mucho más caro y hasta ni siquiera les dura. Sino que tienen que ver que todos esos estudios científicos fueron realizados con miles de personas, pero también tienen que ver que esas personas no comían solamente carne. Esas personas posiblemente fumaban, esas personas posiblemente tenían malos hábitos como comer fritura, beber, que es hasta peor. Entonces, hay que analizar ese punto. Vamos a empezar a usar el razonamiento lógico conjunto a los estudios científicos. Disminuir el consumo, pero no eliminarlo. Así que les invito a comentar acá abajo, que me digan qué piensan sobre lo que les acabo de decir. Es algo muy lógico y algo con base científica. Entonces, ya saben. Recuerda que si quieres formar parte de esta familia es muy fácil, solamente tienes que suscribirte, coméntalo, compártelo con tus amigos. Vamos a llevar esta información que está plagando a la gente a muchas más personas. Así que ya sabes, nos vemos en la próxima. Y muy importante, que nunca es tarde para comenzar.